Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de On Library Studio. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe mi compañero Sergio Méndez Luna y tenemos para ustedes un libro que, bueno, es una joya en realidad y no nada más una joya a nivel periodístico, a nivel de literatura, sino también pues una recapitulación muy importante de una situación que vivimos en México hace muchos años y este libro es una crónica. Bueno, ahorita vamos a abundar en todo esto, pero nos referimos al libro de Los periodistas de Vicente Leñero. Así que, pues bueno, es un tema sin duda por demás interesante y pues antes de comenzar quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Sergio, que nos hace el favor de estar aquí y de aportarnos sus conocimientos acerca de este libro, bueno, del conocimiento que obtuvo de este libro y por supuesto pues también detalles que su quehacer profesional le permite también compartirnos. Y bueno, pues sin más, me gustaría presentarlo. Sergio Méndez es licenciado en comunicación por la Universidad de Tijuana, es jefe de comunicación de la CEDH-BC, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Ha sido asesor en temas de comunicación en la Cámara de Diputados y el Ayuntamiento de Rosarito y reportero en el Congreso local. También ha colaborado como periodista y ha sido reportero en Frontera, en PSN e Infobaja y colaborador en El Mexicano. Actualmente participa en la revista Letras Cualquiera y aparte también me gustaría agregar que tengo un gran respeto hacia su actividad, hacia su quehacer y hasta nerviosa me pongo de tener aquí a Sergio porque es una persona que tiene bastante que aportar y lo respeto mucho como compañero, compañeros que somos de la maestría y bueno, la verdad que estoy encantada de que haya aceptado la invitación. El libro, pues bueno, nos presenta el libro de Los periodistas, como les comentaba, escrito por Vicente Leñero, de editorial Six Barral del 2015. Este es un libro de 1978, por supuesto, pero vamos a hacer énfasis en esta edición del 2015 que trae todavía un material que lo hace mucho más, enriquece bastante lo que se comparte. Y bueno, sobre Vicente Leñero, ¿qué podemos decir? Pues él, por supuesto, bueno, es un escritor ya afinado, pero fue un prolífico escritor multifacético, multipremiado, escritor mexicano, periodista, dramaturgo e ingeniero. Y aparte de sus obras destacan libros o novelas, debo decir, como Los periodistas, como El Evangelio de Lucas Gavilán. En teatro, por ejemplo, alguna de las obras muy destacables, Los hijos de Sánchez, Jesucristo Gómez, y por supuesto algunos de los libros, de los premios que él recibió, pues destacan los 4 Arieles en su incursión en el ámbito de la cinematografía, por guiones de Mariana, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes, El Crimen del Padre Amaro. Así que, pues bueno, es un tema que da para bastante conversación, bastante aprendizaje. Estoy pues encantada de nuevo, Sergio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues bienvenido. Platícanos, para empezar, ¿cómo es que llegó este libro a tus manos, esta joya? Marta, muchas gracias. Buenos días y antes que nada, gracias por la invitación. Te felicito por los proyectos que emprendes, que todos son exitosos. Y también gracias por tu amable presentación y el respeto y la admiración es mutua. Muchas gracias. De mi compañera de aula en la maestría de cultura escrita. ¿Cómo llegó mi libro el libro a mis manos? Primero lo muestro, esta es una segunda edición de Joaquín Mortiz, es muy parecida a la primera edición, tiene unas variaciones mínimas. Fíjate que caminando en el pasaje Rodríguez, aquí en Tijuana, en uno de estos centros turísticos muy tradicionales que ahora ya cambiaron el giro y que ahora tienen más este perfil de centros culturales, en donde hay cafés y hay librerías de segunda mano. Me lo topé justamente un día antes de mi cumpleaños, hace como 2 o 3 años.
Ah, y pues fue uno de los autorregalos que me di en esa ocasión, ay, qué bien. porque ya le tenía ganas y por que me interesa la obra de Vicente Leñero, porque me interesa el tema de los periodistas y porque me interesa el tema del golpe a Excelsior, que fue un momento coyuntural para la historia del periodismo y que fue el hecho más relevante en la historia del periodismo en la década de 1970. Entonces, pues, considerando que es la segunda edición y sin ser coleccionista, pues el detalle de que sabe, huele al momento en el que sucedieron los hechos, es el formato y la presentación que en ese tiempo Joaquín Mortiz, que era una editorial que dio a conocer obras fundamentales de la literatura mexicana de finales de los 60 y de toda la década de 1970, pues fue lo que me motivó, ¿no? A adquirirlo a leerlo de inmediato, ¿no? Claro, no, excelente. Pues definitivamente es una obra que yo creo que ya te tocaba, Sergio, en realidad, tenías que tenerla y pues llegó a ti, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta es una obra, bastante compleja, que se puede analizar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aspectos, pero pues me gustaría también, dado que eres tú quien lo presenta, pues que nos comentaras un poco acerca del contexto en el cual se da esta obra, ¿no? Estamos hablando de 1978 y pues tú como periodista aparte, pues quisiera que nos comentaras cuál es el contexto en el que se presenta. Fíjate que es muy compleja porque es múltiple en cuanto a los hechos que refiere, es muy minucioso en cuanto a la cantidad de detalles que presenta Vicente Leñero, que fue testigo presencial del golpe de Excelsior que se dio en 1976. Y en ese sentido sí es una obra abundante, es una obra inagotable, pero a pesar de su complejidad, es una obra muy asequible, es una obra que es muy precisa en su lenguaje, es muy clara en su lenguaje, y que es muy rigurosa respecto a los hechos que relata, con una prosa muy aguda. Es esa parte engañosa que a pesar de estar narrada de una forma muy sencilla, va mostrando siempre detalles de la agudeza y de la inteligencia de Vicente Leñero. Entonces, creo que no hay que sacarle la vuelta pensando, considerando que sea un libro de difícil lectura, ¿no? Ujú. Un libro complejo en el sentido en un sentido estilístico y que no sea amable al lector, por todo, es todo lo contrario, es como si una persona que vivió los hechos te lo estuviera contando directamente porque realmente así fue. Hay que recordar que esta novela está en la tradición de la literatura no ficción, que puso de moda, aunque no fue el primero el que incursionó en ello, Truman Capote, en la década de los 60 con La Sangre Fría, en donde investiga y documenta el asesinato de una familia en Kansas. Pues aquí Vicente Leñero tuvo la capacidad en 2 años, que realmente es muy poco tiempo para escribir un libro ahorita te comento, de más de 400 páginas. Es decir, esta experimentación narrativa en la que incursionó Truman Capote en la década de los 60, aunque no fue el primero que lo hizo, en donde documenta y relata los hechos que tienen que ver con el asesinato de una familia en Kansas a finales de los 50 y que duró algunos años en esclarecerse y que él fue testigo también y entrevistó de manera directa a las personas que estuvieron involucradas en estos hechos. Aquí pasa lo mismo.
Es muy interesante porque los periodistas de Leñero junta o reúne el perfil de escritor de ficción o el escritor de recursos literarios que consumado, que ya había mostrado grandes obras como Los Albañiles de manera previa, eh, con el gran periodista que también lo fue, sobre todo en la revista Proceso, pero pues un investigador riguroso, un investigador muy atento a los detalles y que que supo recoger los testimonios orales de todas las personas que estuvieron presentes ahí, Julio Scherer, Carlos Monsiváis, Ricardo Garibay, Miguel Ángel Granados Chapa, o sea, grandes autores que por sí mismos eran plumas, estaban reunidos en la redacción de Excelsior, vivieron un momento crítico con las presiones del gobierno de Luis Echeverría y él supo captar todo eso, supo captar la genialidad de cada uno de los participantes en estos hechos y condensarlos en una sola obra que además tiene el formato y tiene la estructura de una novela, a pesar de que es un documento casi periodístico en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Que está en esa frontera, cumple con la parte literaria, con esa capacidad persuasiva que tiene la literatura y cumple con la sobriedad y con la precisión y el rigor periodístico. Entonces, Interesante. Sí, eso perdón. lo hace doblemente atractivo, ¿no? El libro. Claro, fíjate que para poderme empapar un poquito del tema perdón, escuchando algunas entrevistas también y me llamó mucha la atención precisamente eso que mencionas de su precisión y de su capacidad, habilidad narrativa. Escuchaba un comentario precisamente de Juan Villoro que estaba diciendo que era uno de los aspectos que más resaltaban de él, su capacidad de construir los hechos para entonces poder construir de nuevo o narrar esas historias, ¿no? Y él atribuye esa precisión precisamente a lo mejor a la formación que tuvo en la parte de su carrera de ingeniería, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante que estas dos áreas que pudieran aparentemente no tener nada en común, el periodismo o la ingeniería, en realidad estaban trabajando en favor pues de su forma de escribir, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante haber escuchado eso. Que esa parte que mencionas, Marta, se aprecia todavía con mayor detalle en su novela Los Albañiles. Su novela Los Albañiles que no sé si en 1963 o 64 ganó el premio Biblioteca Breve de Six Barral. O sea, quienes han seguido la carrera, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, recordarán que su salto a escritor reconocido o escritor protagonista de la escena literaria fue precisamente haber ganado este premio que Mario Vargas Llosa, que Vicente Leñero también ganó justo en esos mismos años. No recuerdo si fue primero Vargas Llosa o primero Leñero, pero se sucedieron, fueron consecutivos entre el 62 y el 63, o el 63 y el 64 más o menos, pero esa es otra obra que habría que revisar, los albañiles, porque si bien eso es una obra de ficción, es una novela en el sentido pleno de la palabra, eh, hace una revisión de de la vida de los albañiles, o sea, es un análisis muy profundo sociológico de la vida de los albañiles y también de las malas prácticas de los arquitectos, ¿no? Como robarse material de la construcción, de la obra, o también evidencia cómo un albañil o un maestro de obra puede tener conocimientos a través de la práctica más amplios de la profesión que un arquitecto, ¿no? Recién egresado un arquitecto joven. Pero volviendo a los periodistas, también hace ese análisis de cómo es la vida del reportero, de cómo son sus malpasadas, sus hábitos nocturnos de la redacción, de cómo
terminan en la madrugada, se levantan a las 11 de la mañana y otra vez se van y se meten a la redacción, no tienen descanso, cómo el documentar hechos o la labor de investigación tiene que ir compaginado con una presión de ir a la redacción a escribir todo rápido porque se viene encima el cierre de edición. Entonces, esta es también esa parte, ¿no? De trinchera, de cancha, en la cual quien en algún momento ha participado en el periodismo, sabrá a lo que nos referimos, ¿no? A lo que se refiere Vicente Leñero, que él ya da por sentado que esa es la vida del periodista, ¿no? Y que, por ejemplo, en contextos como los actuales en la contingencia sanitaria, pues también tienen esa parte de riesgo porque están en contacto con la calle y que en los periodistas pues se refleja totalmente, ¿no? Cómo es ese ir y venir de la redacción a la calle, documentar, corretear al funcionario, esta parte también está muy bien reflejada y se puede considerar también como un documento de referencia para la historia del periodismo en la década de 1970. Claro. Y fíjate que ahorita me recordaste también un tema que vi muy interesante en una entrevista que él otorgó a Editorial Clio, precisamente donde habla de su oficio, ¿no? Y a lo mejor ahorita lo pensamos, bueno, pues ser periodista, pues sí, sabemos, tenemos una idea de lo que es ser periodista, pero el contexto a finales de los años 70, dice él, éramos periodistas que no cargábamos una grabadora, o sea, realmente íbamos, es más, dice, en algunas ocasiones realmente estaban ellos escuchando y entonces absorbiendo las opiniones, ¿no? Los relatos de las personas e iban y entonces hacían su reporte, pero sin realmente contar con todos los dispositivos con que contamos ahora. Entonces, el nivel de complejidad no era entonces también mucho más grande, mucho más alto, si consideramos que no disponían de todo de lo que hoy en día se dispone, ¿no? Entonces también eso es muy interesante, es muy interesante, la verdad. Ahora, te comentaba que es un libro múltiple y otro de los aspectos que retrata muy bien y que le da seguimiento es que de manera paralela también refleja la vida cultural de Claro. la década de 1970, entre otras cosas porque Julio Scherer, siendo director de Excelsior, tuvo el acierto de tener varios suplementos culturales. Uno de ellos era revista de revistas, que de hecho fue la primera labor que tuvo Leñero en Excelsior, ser coordinador de ese suplemento, y la otra y la otra fue Plural. Plural, este famoso suplemento que después fue una revista dirigida por Octavio Paz. Entonces, nosotros tenemos una aproximación a figuras como Octavio Paz, como a Carlos Monsiváis, como a Ricardo Garibay, a José Emilio Pacheco, entre muchos otros, y de cómo fueron ellos solidarios en el momento, en los momentos en los que la presión gubernamental y el conato de estallido sindical al interior de la cooperativa de Excelsior, que fue lo que finalmente fue decisivo para que la mesa directiva fuera removida y en consecuencia Julio Scherer saliera del periódico. Cómo los intelectuales tuvieron un papel decisivo y un papel solidario con el grupo de periodistas y que muchos de ellos estaban en los dos campos, como el mismo Vicente Leñero, que era un escritor reconocido y que fue un periodista también reconocido. Te comentaba antes de este ejercicio que iba a hacer una breve mención de otros libros, otras Claro, lecturas que podían acompañar esta, por y favor. esta es una de ellas, de la colección Sensontle del Fondo de Cultura Económica. Encuentro, está firmado a cuatro manos, es decir, recoge diálogos entre Julio Scherer y Octavio Paz. Este Ay, es qué un interesante. libro que además está como en 50 pesos, ¿eh? Mm,
Son Obras asequibles, ¿no? ajá, obras muy económicas y que pues, traen mucho contenido y que aquí refieren algunos de los hechos, pero desde la perspectiva de Octavio Paz, o sea, desde la perspectiva de la revista Plural, que después se convirtió en Vuelta. Mm. Entonces, esa es otra de las obras que vale la pena acompañar. Y esta, editada por Proceso, que reúne todo lo que publicó Ríos, el caricaturista Ríos recientemente fallecido, en Proceso. Esto es una invitación al pensamiento crítico. Son todas las reflexiones de Ríos durante este periodo posterior a Excelsior, y fue en la etapa inicial de Proceso. Claro. Fíjate que ahorita dijiste también algo clave que me gustaría destacar. A lo mejor me voy a tomar una licencia, voy a hacer un paréntesis, precisamente por la coyuntura que tenemos ahorita. Hablaste de que, bueno, el libro se centra en el tema de lo que fue la destitución de Julio Scherer, ¿no? De la dirección del periódico Excelsior, y de cómo entonces él salió, pero no salió derrotado, ¿no? No se fue por ahí a llorar o a esconder a ningún lugar, sino que todo lo contrario, retomó lo que tenía como su capital, que era su habilidad también periodística, y entonces salió a fundar Proceso. Yo sé que eso es un tema que también conoces muy bien, y me gustaría que comentaras acerca de eso, ¿no? Desde Esa parte que creo, Marta, es la que me parece fundamental, sobre todo por los lineamientos de este ejercicio que tienes el acierto de realizar con varias personas y desde varias disciplinas. Destacar cómo, si bien no es un libro de desarrollo humano, ¿no? O sea, explícitamente, no es un libro empresarial, o no es un libro de modelos de negocios, sí tiene una lección muy interesante, que es cómo a pesar de unos niveles superlativos de presión desde las estructuras de poder, no sucumbió, sino que supo Julio Scherer mantener un liderazgo y capitalizar las relaciones que tenía con periodistas, con intelectuales, para iniciar un proceso que después terminó siendo más importante para la crítica en México y para la vida democrática en México, como lo fue Proceso, como fue el semanario Proceso, que incluso tuvo un papel fundamental, o sea, innegable, indudable, de cómo se fueron propiciando la apertura, la apertura democrática en México, cómo hubo un gran movimiento que no fue exitoso, pero que fue un precedente para el cambio del régimen del PRI en 1988, por ejemplo, que después tuvo su continuidad en el 2000, independientemente de los resultados que hayan tenido los gobiernos panistas. Sí fue muy importante para la historia de México esa transición del gobierno priista a otra alternativa, y lo que vivimos en 2018, ¿no? En todos esos cambios políticos profundos que tuvo el país, tuvo que ver indudablemente la revista Proceso, y la revista Proceso fue una consecuencia de el golpe a Excelsior y del buen periodismo que ya venían haciendo desde 1968, este grupo en el que estaba, precisamente Vicente Leñero, y que era liderado por Julio Scherer. Claro. Ahora, de manera paralela y como una resonancia de este peso del gobierno, de esta incomodidad de un gobierno, y cómo se esfuerza por mermar la voz crítica de un medio de comunicación. Te pongo como ejemplo, un ejemplo local, que es Pasaste a mi lado, de Jesús Blancornelas.
De estas hay muy pocas ediciones disponibles en librerías. Esto yo creo que se consigue a través de internet. Pero aquí da algunos detalles de cómo el gobierno de Roberto Lamadrid, si no me equivoco, en 1977, precisamente promovió un movimiento sindical, un conato de huelga en el periódico ABC que dirigía Jesús Blancornelas, cómo lo obligaron a exiliarse en San Isidro junto con un grupo de periodistas, entre ellos Héctor Félix Miranda, y fundaron Z. Entonces, lo que pasó en Baja California tiene paralelismos con lo que sucedió en Excelsior, y Claro. también tanto Proceso como Z tuvieron un papel muy similar en estos procesos democráticos. Hay que recordar que en Baja California hubo una transición democrática en 1989, ¿no? Y más allá del análisis político que se haga del mismo y las implicaciones posteriores que tuvo después, pues viene desde la prensa, desde la denuncia, se llega a estas consecuencias. Ahora, Los periodistas no es un libro alegre, no es un libro feliz, es un libro amargo, es un libro que desgasta, es un libro que te mete en una situación de demasiada presión, de demasiado estrés. Entiendes cuál era la situación complicada que están viviendo los protagonistas, pero yo creo que también como lector debemos ir más allá de la lectura del mismo libro y entender y saber leer las implicaciones o la presencia que la narración de estos hechos tiene más allá del libro. Claro. Ya con esta visión que tenemos a futuro, que a la distancia que tenemos, esto sucedió hace más de 40 años, podemos ver que fue una lucha fructífera, que fue la prolongación de una batalla, porque no, a través de la denuncia no lograron cambiar las formas de gobierno, no se combatió la corrupción del todo, pero que sí impactó y que sí tuvo una influencia en lo que posteriormente sucedió con lo que te había comentado antes, ¿no? Con las transiciones democráticas, las alternancias en el gobierno. Claro, de alguna suerte, por lo que nos estás comentando, y por esta habilidad narrativa que tiene Vicente Leñero, estoy pensando que de alguna forma te sitúa como en el lugar del copiloto, ¿no? Al estarte llevando de la mano y estarte narrando todos los hechos. Entonces, creo que es una obra bastante interesante y precisamente en eso reside su valor, ¿no? Que puedes entender casi casi en primera persona qué fue lo que se dio, lo que sucedió en ese momento. Entonces, pues qué interesante que nos comentes todo esto y que hagas esta analogía, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que nos estamos dando, lo que vemos es que estos movimientos en realidad son cíclicos de alguna forma, ¿no? Y entenderlos también nos ayuda a entender cómo podemos, decía yo hace un momento, capitalizar, y tú comentabas que ellos echaron mano de sus conexiones para entonces sacar esos otros proyectos, pero quería también hacer la precisión de que uno de los motivos por los que considero que tuvieron éxito en estos proyectos subsecuentes fue también por haber tenido, primero que nada, pues la habilidad en su oficio, pero también un capital moral, ¿no? En cierta forma, ¿no? O sea, Sí, este tipo sin duda. de proyectos, de andamiajes no se pueden hacer simple y llanamente por, por virtud de un capital económico, ¿no? También tiene que estar sustentado por la capacidad que tiene la persona y como decía yo, como decíamos, el oficio, ¿no? Entonces, eso creo que es muy rescatable para los tiempos en los que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, el fin de una circunstancia, de una situación, pues es el fin de eso, pero no es el fin de la persona a fin de cuentas, ¿no? Entonces también esa parte del mensaje del libro creo que es bastante interesante. ¿Qué otro aspecto del libro te gustaría mencionar? Sé que tiene, como decíamos, varios enfoques y
varias aristas que se pueden ver, pero yo sé que específicamente en tu quehacer como comunicador, en tu etapa también de periodista, debió de haber tenido algún impacto. No sé si nos quisieras comentar acerca de esto. Es un acompañamiento. Si bien ya tengo algún tiempo que no ejerzo el periodismo, no, más bien estoy de la otra parte, ¿no? Desde el lado de la comunicación en las instituciones. Es un acompañamiento, es una guía de cómo hacer las cosas. Uno cuando está en la calle de repente titubea, oye, ¿será pertinente darle por este lado? ¿Será viable formular una hipótesis, ¿no? Y a partir de ahí solicitar algunas entrevistas, hacer una solicitud a través de transparencia de datos, y aquí te confirma totalmente pues, que el método de investigación lo va dejando a través de los capítulos y te ayuda a entender que pues, realmente la vocación de cuestionador que tiene el periodista de formular muchas preguntas, pues es totalmente pertinente, es totalmente válido. Y yéndonos por la misma línea de la obra de Vicente Leñero, solamente que ese libro te lo debo, en el capítulo final, donde ya menciona la parte de proceso, aparece un periodista entonces joven, entonces novato, que es Carlos Marín, con el cual posteriormente Vicente Leñero coescribe un manual de periodismo. Uno de los primeros y de los manuales de periodismo más importantes que hay en México. Y posteriormente Carlos Marín hizo el propio, hizo el suyo, que ese sí lo tenemos aquí en la mano, está en Ah, Grijalbo. Y sí. también se consigue fácil en internet, pero todo este conocimiento, toda esta experiencia que tenían y todo este conocimiento técnico lo aterrizaron en obras didácticas que lamento en estos momentos no tener el de Leñero Marín, pero espero pronto conseguirlo, pero por el momento tengo el de Carlos Marín, que hay muchas personas que no les gusta su estilo, sobre todo el que adoptó a partir de que participe en Milenio. Sin embargo, el libro está muy bien. El libro es muy didáctico, es muy claro en los aspectos generales de este oficio. Claro, y incluso también me comentabas que algo interesante es que el libro fue, bueno, la edición del 2015 fue prologado por Carmen Aristegui, La de los periodistas, de los periodistas. que esa no la tengo, pero Ujú. estuve revisando un poquito sobre esta edición. El valor agregado que tiene sin duda es el prólogo de Carmen Aristegui. Esta edición debe ser como del 2015, Ujú. habrá que corroborar, y que además publica Six Barral, una editorial que, como ya comentamos antes, fue la que le otorgó el premio de Biblioteca Breve a Vicente Leñero, y que además tiene una colección de fotografías sobre los hechos del golpe. Hay unas fotografías muy famosas donde están Julio Scherer y compañía caminando muy triste, tomados de los brazos, caminando por Paseo de la Reforma. Quienes conozcan la ubicación del periódico Excelsior, se darán cuenta que está por el Caballito, por el monumento al Caballito, esta famosa escultura de Sebastián. Eh, pues es una imagen muy triste, es una imagen de derrota. Algunas ediciones de Joaquín Mortiz posteriores tienen esa foto como la imagen de portada, con ella ilustrada en la portada. Sin embargo, y repitiendo lo que ya habíamos revisado, a pesar de este tono amargo que tiene el libro, a pesar de todas esas desavenencias que hay, de ese desasosiego que hay en los participantes, pues tienen la capacidad de reagruparse y tienen la capacidad de capitalizar una situación adversa, ¿no? Encontrando un área de oportunidad, porque siguen haciendo lo que mejor saben hacer, que es periodismo. Entonces, digo, pues en esa parte se me hace muy valioso, ¿no? El aprendizaje
al que te lleva, al que te conduce este libro. Claro, no, pues qué interesante, Sergio. Pues ya para concluir, no sé si quisieras comentar o elaborar un poquito más acerca del aspecto literario, que yo sé que es un tema que te fascina y lo que quisieras compartirnos ya para concluir o Sí, algún otro aprendizaje, pues nos encantaría escuchar. digo, ajá, aprovecho, digo, ya sobrado está. Yo creo que Ujú. sin abundar en los spoilers, ¿no? Claro. Para invitar a la lectura, me gustaría aprovechar también para recomendar otros dos libros Por que favor. tienen que ver con ya una perspectiva más reciente del periodismo. Esta, que es la última novela que publicó en vida Humberto Eco, Ujú. que se llama Número Cero. Esta habla, es una suerte de escritor fantasma, pero esto es un periodismo fantasma que hace un periódico para no ser publicado. Mm. Entonces está muy sugestiva e interesante el planteamiento que hace Humberto Eco, y la otra que no la encontré, pero por aquí debe estar en alguna parte de la casa, que es Dispárenme como Blancornelas, de Daniel Salinas, tijuanense de origen regio, muy exitoso en los últimos años, y que abunda en el perfil del periodista, tiene el acierto de, de retratar las condiciones laborales de los periodistas, y también de analizar aspectos que pocas veces se han analizado en la literatura mexicana, como la cultura del chayote. Digo, sí hay obras que lo abordan, pero el Daniel Salinas lo hace con una precisión notable y que vale la pena leer, ¿no? Entonces, aprovecho para poner sobre la mesa esas otras dos lecturas y dejando también esa idea de que un libro te lleva a otros libros, te lleva a múltiples lecturas, te remite a otras, a otras posiciones, ¿no? De distintos autores, te motiva a ampliar y a diversificar lo que te haya aportado este libro, y llevarlo hacia otras partes, ¿no? Hacia otros alcances. Claro, y que eso es lo que nos interesa también, ¿no? El poder tener este interés por explorar, ¿no? Y también por detonar más ideas, ¿no? Y finalmente también me gustaría que nos comentaras, no te quiero dejar ir, aparte también sin decirte que tú vas a tener que regresar para que nos hagas las reseñas de las otras obras que nos has comentado o alguna otra que sea de tu interés, así que te agradezco, pero no quisiera despedirme sin antes pedirte que nos comentaras un poquito acerca de lo que tú mismo publicas en Letras Cualquiera. No sé si quisieras comentar algo Sí, acerca de eso. con mucho gusto. Ujú. Este proyecto que lleva a cabo el periodista Cristian Vicaña, que es un reportero del Sol de Tijuana y además un excelente fotógrafo, tiene desde hace algunos años esta revista independiente en la cual se publican textos literarios, textos periodísticos, reseñas, crónicas, y en ella hemos compartido algunas reseñas de libros, como la de Dispárenme como Blancornelas, precisamente Daniel Mm. Salinas. Hemos hablado un poco sobre periodismo, sobre las condiciones laborales de los periodismos actualmente, cuáles son los retos para los periodistas, algunas otras reseñas de poesía, como el libro de Rogelio Guedea, que recientemente presentó en la Feria del Libro de Tijuana el año pasado. Claro, Eh, un poeta que hay que seguir, que hay que leer, una de las voces poéticas más importantes en la actualidad. Entonces, todo ese tipo de temas tratamos de con cierta regularidad de estar publicando en Letras Cualquiera, este excelente. proyecto periodístico independiente. Excelente, no, pues muchísimas gracias, Sergio, de verdad, agradezco mucho que pues de nuevo nos hayas aceptado la invitación
Y sin más, pues por aquí vamos a dejar también sus datos para quien quiera contactarte, seguirte por ahí, para que tengan también las referencias. Y por supuesto, pues aparte de agradecerte a ti, pues agradecemos también a las personas que nos han hecho el favor de prestarnos su atención y el interés que tenemos con este espacio, por supuesto, como les comentaba desde el inicio, pues es de alguna forma hacer o propiciar este intercambio de ideas, compartir de conocimiento, y pues les agradecemos mucho. Mi nombre es Marta Pineda de nuevo y nos vemos pronto en una edición más de On Library Studio. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Marta. Gracias por la Gracias. invitación. Al contrario, hasta luego.